Yo diría que sí, categóricamente, y no solo focalizaría al rol que han jugado los tres magistrados del Tribunal Constitucional, Morales Sarabia, Pacheco Cerga y Gutiérrez Tixe, sino también no debemos dejar de invisibilizar el deber constitucional que ha incumplido la señora Boluarte. Y empezaré por ella. ¿No? La propia Constitución, en el artículo 118, inciso primero, le dice que ella tiene el deber de cumplir y hacer cumplir no solo la Constitución, sino los tratados, ¿no? Y en atención a ello, ella tenía también el deber de haber hecho que se cumpla los términos de la convención. Además, también el artículo 118 le da el deber constitucional a ella de velar por que se cumplan las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Y dichos órganos jurisdiccionales no solo debemos entender a los de sede interna, sino también a las decisiones jurisdiccionales supranacionales a las cuales estamos vinculados, como es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, comenzaría focalizando que toda esta historia también tiene un desencadenante que no debemos dejar de mirar, que es el deber incumplido por parte de la señora Boluarte. Ahora, ingresando al tema de la decisión de los miembros del Tribunal Constitucional, hay que recordar que este caso es un caso de una sentencia que recoge la sanción al Estado peruano en el caso de la matanza a Barrios Altos, la Cantuta y otras afectaciones que se dieron a los derechos de algunos ciudadanos en aquellas épocas del gobierno de Fujimori. Y en atención a ello se realizó un proceso judicial, se determinó los responsables, dentro de ellos está el señor Fujimori, y luego de ello este caso no termina ahí, porque tratándose de derechos humanos, la Corte Interamericana tiene la política de supervisar el cumplimiento efectivo de esas sentencias que se emitan en el Estado que se le ha condenado a que realice estos actos de indagación y determine la responsabilidad. Por eso es que este caso habría tenido como 2 o 3 sentencias de supervisión por la propia Corte. Entonces, todo acto que esté vinculado con la ejecución de estas sanciones tiene que ser reconocimiento de la Corte porque está en la fase de la supervisión de Corte. Entonces, ¿qué podríamos decir? Primero, es inconstitucional porque se aleja del control convencional que hace la propia Corte de sus decisiones para evitar el cumplimiento de las sanciones. Segundo, porque acá lo que se genera es evitar la impunidad y el no resarcimiento a las víctimas, que al final son las grandes invisibilizadas en toda esta historia. De todas las opiniones que hemos venido recibiendo en el transcurso de estos días, se aprecia que todos miran con muchos ojos de atención al condenado, pero a las víctimas, a la parte agraviada, son las más invisibilizadas en toda esta historia. Y por lo tanto, entonces considero que es inconstitucional porque en nuestra legislación, nuestra constitución, en materia de derechos humanos, no solo agota la intervención en el país, en las declaraciones que se puedan dar en sede nacional interna, sino el artículo 205 de la Constitución también considera que se puede recurrir a la justicia supranacional una vez que se haya agotado la discusión en sede nacional, como fue este caso que tuvo ese camino. Y recordar, por último, que los tratados, los convenios tienen para nuestro país, ¿no?, un efecto vinculante y forman parte del derecho interno, como también lo señala la Constitución. Entonces, considero sí que hay severos vicios que afectan el tema de la constitucionalidad de la sentencia que ha emitido este Tribunal Constitucional. Bueno, recordar que en atención a la soberanía del Estado, el Estado decidió en la década del 70, en el gobierno militar de Morales Bermúdez, proceder a iniciar la vinculación del Estado peruano con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en atención a ellos, nos hemos sometido a esa jurisdicción y a las reglas de la Convención. Por lo tanto, un primer efecto que tendríamos que preguntarnos es por qué no cumplimos con los mandatos que expresamente nos hemos sometido. No es igual como una persona que voluntariamente decide celebrar un contrato y después sencillamente decide incumplir. Entonces, ¿qué efectos va a generar
esa omisión o rehusarse a cumplir? Bueno, primero que no vamos a ser como país un país confiable, creíble, en el cual la seguridad jurídica por lo menos sea algo mínimo que podríamos mostrar. Esto no solo tiene un efecto a una detención de un condenado que se libera, como es Fujimori, sino también tiene un efecto, diríamos, macro, ¿no? Y en el efecto macro vamos a ver los temas vinculados con las repercusiones económicas, porque si vivimos un momento de recesión en el que se invoca que la inversión se active, que se movilice, se dinamice la economía, la pregunta es, ¿y qué inversionista o qué proyecto podríamos promover en un país donde más allá de la inestabilidad política que nos acompaña todo este tiempo, el Estado de Derecho y sobre todo la seguridad jurídica que se pueda encontrar en cualquier pronunciamiento, no solo de sentencias nacionales, sino también de sentencias supranacionales? Y digo también acá, y permíteme señalar, que en este caso sencillamente no se cumplen las sentencias no solo de la Corte, sino las sentencias dictadas por la Corte Suprema, que es una alta corte. La Corte Suprema ha condenado no solo a los años que le ha fijado de prisión a Fujimori, sino también ha condenado que Fujimori dé una reparación civil que en promedio son 2.000 soles, creo algo así, por víctima. En promedio llegan a 60.000 soles lo que tendría que pagar por reparación civil a las 31 víctimas. Sin embargo, acá no se cumple ni la efectividad íntegra de la condena penal y tampoco por la reparación civil que se ha fijado que debe pagar el condenado, ¿no? Y menos todavía con la sentencia de la Corte Interamericana. Por eso es que yo la resumiría en otra palabra. Somos un país donde la seguridad jurídica está en juego y la estabilidad de un Estado de Derecho con mayor razón. A ver, para responder esta pregunta hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Primero que el año pasado el Pleno del Tribunal declaró fundado revivir los efectos del indulto que dio el presidente Kuczynski. Y frente a ello, a los pocos meses, 9 magistrados de la Corte Interamericana comunicaron al Estado peruano, ¿no?, que no se proceda a la ejecución de ese indulto. Entonces, en el escenario que existía, dos sentencias, una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2022 que decía revívase los efectos del indulto, y una sentencia de la Corte Interamericana firmado por 9 magistrados donde decía inejecútese esa sentencia referida al indulto. Frente a esa situación, los abogados, tanto del Estado, el procurador y el abogado de Fujimori, le pidieron al tribunal que aclare cuáles son los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana en relación a su fallo como tribunal constitucional. Y en la semana pasada, los últimos días de noviembre, el Tribunal Constitucional, los 6 magistrados actuales se reunieron y firmaron una decisión, 4 de ellos, que no hay nada que aclarar. 4 dijeron no hay nada que aclarar. Y 2 dijeron sí, hay que pronunciarnos sobre el fondo de la decisión para decir si va a tener efecto o no la sentencia de la Corte Interamericana. Así fue la votación y así se mostró. 4 que planteaban de que no hay nada que decir, que fue la posición mayoritaria, y 2 que decían que sí había que pronunciarse sobre esos efectos. Luego, a los pocos días, llamó la atención que estos 4 magistrados, 3 de ellos de manera especial, fueran a los medios de comunicación a decir que Fujimori tenía que ser escarcelado cuando en ninguna línea de su pronunciamiento decía ello. Y eso promovió para que el sentenciado Alberto Fujimori el lunes 4 de diciembre planteara una reposición y estos 4 magistrados se pronunciaran ordenando la inmediata escarcelación. Entonces, visto esta situación, ¿qué encontramos? Encontramos una situación de incongruencia, porque si estos 4 magistrados decían que no había nada que aclarar y que acá no se iba a tocar nada del tema, entonces, ¿cómo así ellos se pronuncian de manera acelerada en relación a dar la libertad o la escarcelación al sentenciado Alberto Fujimori? Entonces, frente a cualquier duda, ¿no?, lo ideal hubiera sido que el presidente del tribunal, en aras a la institucionalidad que debe él preservar, es convocar a los 6 magistrados y determinar
En este pedido que hace el sentenciado Fujimori sobre su escarcelación a través de una reposición, ¿vamos a participar los 6 o vamos a participar los 4? ¿Por qué? Porque estaba en discusión una sentencia no común y corriente, es una sentencia de la Corte Interamericana que ordena al Estado peruano inejecute una escarcelación. Eso es lo que motiva, o eso es lo que debió haber hecho el presidente, ¿no? Expresar al colegiado y tomar esa decisión. ¿Votaban 6 o votaban 4? Ahora bien, hay que recordar que la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional señala que los magistrados tampoco pueden dejar de votar y por lo tanto estos dos magistrados tenían habilitado la posibilidad de emitir su voto. ¿Esto qué viene generando? Primero que tengamos una decisión de tal trascendencia que se enfrenta a una Corte Interamericana, sí que tengamos por lo menos la motivación completa de todo el colegiado del Tribunal Constitucional, sino una motivación parcializada por 4. Tenemos también una deficiencia en la deliberación, porque porque no todos los magistrados han hecho este ejercicio de deliberación, ¿no? Por lo tanto, yo sí considero de que acá hay severos vicios en cuanto al trabajo de la motivación y de la deliberación que debería acompañar un trabajo colegiado en este tipo de decisiones.